Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El hombre que presumió de que los otros países le besaban el culo, el que dijo a los suyos que nadie sabía negociar como él, el que se llama a sí mismo pacificador y ha llevado al mundo a una guerra comercial y a un crack bursátil, no ha tenido más remedio que rectificar. Eleva su guerra con China, que era lo que venía buscando sobre todo, pero pausa parcialmente los aranceles para el resto, los deja en el 10%. Trump, presionado por el poderoso mundo del dinero y por la amenaza que sufría la deuda pública y los bonos de Estados Unidos, no lo vende como una rectificación, claro. Él dice que da este paso porque le ha salido del corazón. Tomó la decisión con el corazón, dice varias veces, que con el corazón ha firmado esta orden por la que se rectifica a sí mismo en realidad, tanto en la pausa de 3 meses que toma para todo el mundo como en el aumento de los aranceles a China. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. En todo caso, sí, porque saludarnos vamos a seguirnos saludando, vale. No vaya a ser. Mientras no nos cobren aranceles. Exacto, se ha obrado el milagro de que el hombre, con una decisión que hundió las bolsas de todo el mundo, con su marcha atrás que pone en cuestión toda su estrategia y la enfoca contra Pekín, ha hecho que los mercados se recuperen con datos históricos. Los índices asiáticos han llegado a crecer esta madrugada por encima del 8%. Sube también la bolsa china, pese a que Trump le pone aranceles del 125%. Y en respuesta, hace 2 horas que Pekín ha empezado a aplicar aranceles de vuelta a los productos de Estados Unidos que van a ser, en su caso, del 84%. Hoy por hoy noticias. De la rectificación de Trump, que él vende casi como un favor que le hace al mundo, quedan claras 2 ideas, que no ha tenido más salida que frenar una escalada que se estaba llevando por delante la deuda de Estados Unidos y que está buscando la confrontación directa con China. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Pekín acaba de empezar a aplicar aranceles, aunque su gobierno evita pronunciarse tanto como lo hace Trump. De momento lo que tenemos son los argumentos de la Casa Blanca para esta suspensión parcial de 90 días para el resto del mundo. La Casa Blanca intenta convencernos de que todo forma parte del plan, que el logro es que la estrategia de Trump ha conseguido atraer a todos menos a China. Es más, la portavoz reprochaba a la prensa otras interpretaciones. La realidad es que el giro es fruto de la presión de los mercados y los líderes de Wall Street. Lo ha reconocido a su manera el propio Trump. Hay gente que se ha pasado un poco de la raya, que se ha puesto nerviosa con esto, decía. Se refiere efectivamente al traslado de su guerra comercial al mercado financiero y en particular al rendimiento de la deuda estadounidense. La gente se está mareando un poco ahí, decía Trump, que también reconoció haber escuchado con atención las advertencias del CEO de JP Morgan, que horas antes en la Fox había pedido una salida a los aranceles. Esos mensajes y la capacidad de otro hombre, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, de persuadir a Trump desde el pasado fin de semana, han obrado este milagro, que solo es temporal. Trump sigue creyendo en los aranceles. Anoche también dijo que es su instinto lo que le mueve a actuar y la guerra con China continúa por todo lo alto. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a actualizar entonces el panel de las bolsas que nos dibujabas ya a las 7:30 y que sigue marcando subidas históricas después de haber registrado caídas históricas. Sí, el de hoy es un panel teñido de verde que nos deja subidas del 8, del 9% en la mayoría de las bolsas asiáticas. 8,4% gana la bolsa de Japón este jueves, 9,2% la de Taiwán, más de un 5% la de Corea. Todas apuntan a un jueves récord, salvo las bolsas chinas, que es verdad que también suben, pero menos, lo hacen entre un 1,5% y un 2%. En Europa las bolsas abren en 1 hora y también lo harán con subidas muy importantes, con subidas de más del 5%, según nos indican ahora mismo los futuros que estamos consultando. En las bolsas tuvo impacto precisamente el tuit que puso Trump, curiosamente, pocas horas antes de anunciar su marcha atrás, un tuit en el que escribió que era un buen momento para comprar. Luego hablamos de eso en el abierto. Jordi, Pablo, hasta luego. Hasta ahora. Tendrá mucho interés hoy saber cómo responde Europa, que justo ayer tomó su primera medida contra Estados Unidos, aprobó con el voto en contra de Hungría el primer paquete de aranceles que aplicaremos aquí para responder a los aranceles que Trump proponía en Estados Unidos a los productos europeos y que iban a ser del 20%. Ahora ya saben que van a ser del 10%, es el mismo arancel que aplica al resto del mundo. Ya ayer, Bruselas recordaba que estos aranceles de vuelta nosotros no los vamos a aplicar aquí hasta dentro de 5 días, hasta el día 15. Y en todo caso, podían suspenderse si es que
hubiera acuerdo. Y anoche, el alemán Friedrich Merz atribuyó la rectificación de Trump a la determinación que han demostrado los europeos, en particular Ursula von der Leyen. Merz va a ser el nuevo canciller alemán después del acuerdo de gran coalición que la CDU y el SPD presentaron ayer, azuzados precisamente por la prisa de dar estabilidad nada menos que a Alemania en plena guerra arancelaria. El nuevo gobierno se va a centrar en la recuperación económica desde Berlín y en una política más dura en inmigración. O sea que Merz no va a ser Merkel. Europa se va a preguntar hoy qué hacer, cómo responder a Estados Unidos ahora que ha pausado parcialmente sus aranceles con Europa mientras tensa la cuerda con China. Y justo en este momento hay un primer ministro europeo que está viajando hacia Pekín para entrevistarse con el presidente Xi Jinping. Ese primer ministro es Pedro Sánchez, a quien ayer dejó un recado el secretario del Comercio de Estados Unidos. No estoy seguro si el primer ministro o el ministro de Economía de España han dicho que todos deberíamos alinearnos más con China. Eso sería como cortarse el cuello. El gobierno defiende su viaje a Asia y a eso se acaba de referir el propio presidente. Antes de salir de Vietnam para llegar ya a China, Sánchez reclama el derecho de Europa de ampliar sus relaciones con nuevos socios. Enviado especial Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es la hoja de ruta de Europa y también de España. Con esa frase el presidente del gobierno ha dejado claro que las advertencias de la administración Trump no alteran sus planes. El Ejecutivo defiende la oportunidad y la necesidad del viaje que inicia hoy mismo Sánchez a China. Va a ser el primer mandatario internacional al que Xi Jinping reciba en plena escalada de tensión con Estados Unidos. La intención de España es dejar una huella profunda en Asia y para ello, dicen en el Ejecutivo, China es una potencia económica, política y demográfica clave, una estrategia que Sánchez ha defendido esta misma mañana en un foro empresarial en Ho Chi Minh. Esa es la hoja de ruta de Europa. Y ahora no solo vamos a mantenerla, sino que vamos a ampliarla y vamos a perseverar en ella, con más apertura, con más cooperación, con nuevos socios y con una apuesta firme y decidida por el multilateralismo. Antes, en una conversación informal con la prensa, era el ministro Álvarez el que reforzaba esos argumentos, dejando claro que no es incompatible preservar las excelentes relaciones con Washington y profundizar en los lazos con Pekín. Para Pedro Sánchez, la rectificación de Trump de ayer es una puerta abierta a la negociación, según acaba de decir también en esa gira asiática, que no gusta nada a Isabel Díaz Ayuso, aunque a Sánchez le ha acompañado a Vietnam una delegación de empresarios españoles. Está enrolado en esa campaña para entregarnos a intereses del comunismo chino, que es de hecho lo primero que ha hecho, visitar y entregarse al comunismo chino en todos los actos que está realizando. Eso es lo menos occidental y lo menos español que hay. No cabe mayor traición que entregar tu nación y que entregar sus intereses a otras potencias para sus intereses, sobre todo para cuando los españoles les pongan en la calle. Hoy precisamente las comunidades autónomas se reúnen con el ministro Carlos Cuerpo, que es quien está negociando con los partidos el decreto que ha aprobado el gobierno contra los aranceles. Alberto Núñez Feijóo ha enfriado las posibilidades de acuerdo por parte del PP, aunque la verdad es que las negociaciones se mantienen abiertas con el gobierno después de que Junts saliera a intentar apuntarse el tanto de las inversiones para Cataluña. Y esa gesticulación de Junts es la que complica las opciones de entendimiento en la reunión que tendrá hoy Cuerpo con las comunidades. David Junquera, buenos días. Buenos días. La decisión de Trump de echar los aranceles al congelador puede hacer que baje la temperatura del debate en el PP. Los populares siguen mareando con su apoyo o rechazo al Real Decreto. Feijóo aleja la posibilidad de un acuerdo, pero la mayoría de las voces que hemos consultado nos dicen lo mismo. No podemos permitirnos votar en contra de nuestro país y quedarnos solos con Vox validando al agresor. Frente a los posibilistas, los que siempre piensan que no se le puede dar la mano a Sánchez porque volverá a engañarnos. Y a medio camino de los dos bandos, los varones autonómicos. La mayoría ven necesario un acuerdo, sí, pero llegan este jueves a la reunión con el titular de Economía con malas sensaciones. El alardeo de Junts de que Cataluña se llevará el 25% de las ayudas ha avivado las sospechas entre los líderes regionales que le dejarán claro al ministro que no aceptarán ningún tipo de reparto que prime a unas regiones sobre otras. Consideran que eso sería un torpedo que hundiría la negociación y se lo dejarán hoy muy claro al ministro Cuerpo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Escuchábamos antes a Isabel Díaz Ayuso criticando el viaje a Asia de Pedro Sánchez en unas declaraciones que ella ha hecho desde Ecuador, donde se ha puesto un viaje institucional que justo va a coincidir con el interrogatorio que hará la jueza a su novio, Alberto González Amador, por sus negocios con la empresa Quirón Prevención, filial de la compañía que ha recibido adjudicaciones millonarias de la Comunidad de Madrid. Roberto Torija, buenos días. Buenos días. Alberto González Amador tendrá que explicarle a la jueza por qué compró una empresa de estética sin ningún tipo de actividad y que pertenecía a la mujer del presidente de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario que recibe millones de euros de la comunidad y que al mismo tiempo es la principal fuente de ingresos del novio de la presidenta. La Fiscalía considera que se trata de una comisión encubierta y que González Amador la utilizó como empresa pantalla para pagar menos impuestos. Su declaración en los juzgados pilla a Ayuso a 8.700 kilómetros de Madrid. El equipo de la presidenta le había organizado un viaje institucional a Ecuador para protegerla de preguntas incómodas, pero no lo han conseguido del todo. Hablar de Ecuador como un lugar donde esconderse es como hacerle un flaco favor a esta gran nación. Este es uno de los países con los que tenemos mayor relación en la Comunidad de Madrid. Así respondía Ayuso sobre un viaje cuya agenda hasta ahora ha consistido en firmar un convenio que ya estaba firmado, recibir el reconocimiento de una universidad privada y apoyar al presidente Noboa antes de las elecciones del domingo. Les estamos contando también que la jueza ha citado a declarar como imputado a Javier Gómez Fidalgo. Es el economista leonés que representó a González Amador en sus reuniones con la agencia tributaria cuando ésta detectó el fraude. A juicio del fiscal, en este proceso, este economista participó en la elaboración de las autoliquidaciones mendaces, es textual, ante Hacienda de Maxwell Cremona, que es la sociedad principal del novio de Ayuso. La Guardia Civil cree que José Luis Ábalos tuvo unas vacaciones gratis en Marbella en agradecimiento por sus gestiones en el rescate de Air Europa. Es la conclusión a la que llegan los investigadores por el mensaje que Koldo García le puso a Ábalos. Esto te sale gratis por las molestias generadas. Isabel Vega. Buenos días. La UCO atribuye al exministro Ábalos una influencia clave en el rescate de Air Europa y apunta que pudo recibir una contraprestación por sus gestiones a favor de aquella ayuda estatal. Se trata de una nota de prensa que en agosto de 2020 emitió el Ministerio de Transportes y que interesaba mucho a la aerolínea porque, según explica la Guardia Civil, anticipaba una postura favorable del Gobierno a conceder el rescate. La UCO sostiene que, como agradecimiento, el ministro pudo disfrutar de 10 días de estancia gratuita en una villa de lujo en Marbella y, aunque no concreta aún quién pagó los 9.800 euros que costaron aquellas vacaciones, se apunta ya que de las cuentas de Koldo no salió ese dinero. Tampoco parece que lo hiciera de las cuentas de Ábalos analizadas hasta la fecha y subraya que en todo caso Aldama era el nexo en la ecuación. Este informe de la UCO incorpora varios mensajes que apuntan a la mediación de Ábalos para que contrataran a su expareja Jessica Rodríguez y también a la modelo Claudia Montes, que había sido Miss Asturias. Hay un mensaje que Koldo manda a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, en el que escribía que llamen a la chica, a Jessica, para que inicie los trámites para contratarla como administrativa de Joseba, el hermano de Koldo. Que si no, dice Koldo, José me corta los huevos. Ese José es Ábalos. En el caso de la modelo Claudia Montes, fue el propio Ábalos el que escribió a Koldo y le puso: a la de Gijón, ¿no la pueden contratar en Renfe, en Adif o algunas de sus subcontratas? Y Koldo García le contesta a Ábalos: lo arreglo. El caso es que esta mujer fue contratada en una empresa pública con un sueldo de 1.400 euros al mes, aunque luego la acabaron echando. El número 2 de emergencias en la Comunidad Valenciana advirtió del estado de los barrancos antes de las 3 de la tarde del mismo día de la Dana. Lo hizo en un mensaje telefónico que intercambió con la vicepresidenta valenciana, a la que le advirtió de que los barrancos de la comarca de la Ribera estaban a punto de colapsar. Esto fue a las 3 menos cuarto de la tarde, pero pese a ello no se reunió el CECOPI. Quien fue secretario de Emergencias, Emilio Argueso, declara mañana como imputado, igual que la exconsellera Salomé Pradas. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. Ya ha presentado un informe pericial al que ha tenido acceso la SER, en el que se citan las comunicaciones que mantuvo con Salomé Pradas, la vicepresidenta Camarero, y responsables de emergencias que intentarían demostrar que él sí que habría informado sobre la situación del día 29. Destaca un chat en el que Argueso, sobre la 1 de la tarde, informa de que a EMET le ha avisado de que va a elevar a rojo el aviso meteorológico. Advierte de que está lloviendo mucho en la Ribera y que va a decretar el nivel 1 de emergencia porque empiezan los incidentes graves. Argueso va actualizando la situación meteorológica y sobre las 3 menos cuarto de la tarde envía un mensaje en referencia a los barrancos de la Ribera. Dice textualmente: están a punto de colapsar. El CECOPI no se convocó hasta las 3 de la tarde, no se reunió hasta las 5. La jueza de Catarroja, por cierto, que ha descartado que la Generalitat Valenciana pueda personarse como parte en el juicio, lo que le hubiera dado acceso a la información de todo el procedimiento. Además, Amnistía Internacional va a presentar
presentar un informe a la Fiscalía en el que acusa al gobierno de Mazón de violar el derecho a la información de los afectados porque no avisó a tiempo de la emergencia. Se basa en el relato de los familiares de víctimas, de vecinos. La organización dice que la catástrofe hubiera sido en parte evitable si la Generalitat hubiera informado antes y mejor. Y después de demandar a Miguel Ángel Revilla, ahora el rey emérito demanda a la que fue su amante, a Corina Larsen, por delitos contra el honor. Antes, Corina había demandado a su vez a Juan Carlos I por acoso y acusó al exmonarca de haberla amenazado para recuperar una donación de 65 millones que, según llegó a declarar Larsen en su momento, quizá lo recuerdan, el propio Juan Carlos le había hecho no para deshacerse de esos 65 millones, sino por gratitud y por amor. En los sindicatos van a pedir la jubilación anticipada para los trabajadores de la construcción. En los últimos 3 años, los accidentes laborales en mayores de 60 años han aumentado un 63%. La patronal del sector por ahora no está por la labor. Es una información de Estefanía Salvatierra. El año pasado la construcción registró más de 80.000 accidentes laborales. 135 resultaron mortales. Hablamos de un sector en el que casi 3 de cada 10 ocupados tienen más de 60 años y en esta franja de edad los accidentes han crecido un 65% entre 2020 y 2023. Por eso los sindicatos mayoritarios van a solicitar al Ministerio de Seguridad Social la jubilación anticipada para los trabajadores de este sector. Daniel Barragán, Comisiones Obreras. Los coeficientes reductores en casos como el de los sectores de la construcción salva vidas y eso no puede estar reñido por una cuestión puramente económica. Quieren hacerlo de la mano de la patronal del ramo, que de momento no parece dispuesta. Lo cierto es que el departamento que dirige Elma Saiz ya trabaja para aplicar coeficientes reductores a las actividades con especial peligrosidad. Y las autoridades de la República Dominicana elevan a 184 la cifra de fallecidos en la tragedia de la discoteca de Santo Domingo, el accidente que tuvo lugar el martes cuando se vino abajo todo el techo de una discoteca. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.